Hola, ¿qué tal? Eh, Hoy vengo a contarles algo que me pasó hace varios años y que quizás le pueda servir a alguien eh, de alguna manera. Sufrí distonía focal en uno de los dedos de la mano derecha. ¿Pero qué es la distonía focal? La distonía focal es un trastorno del movimiento que se caracteriza por una pérdida involuntaria del control muscular y coordinación de los movimientos al tratar de tocar. Algunos síntomas son los espasmos involuntarios, postura anormal del dedo, enroscamiento de los dedos, y se cree que está relacionado con el exceso de la práctica por la repetición excesiva y prolongada de los movimientos. Eh, la mayoría de los neurólogos piensa que esto se debe a una enfermedad neurológica que afecta a músculos específicos. Algunos otros creen que también puede presentarse por estrés personal, ya sea por alguna presentación o algo en nuestra vida cotidiana que, que nos provoca el mal funcionamiento de los dedos. Esta discapacidad me impidió tocar la guitarra por unos 3 años más o menos. Al principio fue muy frustrante no poder tocar. Eh, Muchos colegas y amigos me fueron dando consejos y también un poquito de críticas, ¿no? Esto se debía a una mala técnica, a una práctica sin calentamiento previo. Sin embargo, yo lo único que sabía era que no podía tocar, que los dedos no me respondían. El dedo medio de la mano derecha se me quedaba acá arriba, eso cuando quería tocar, y cuando no empezaba a temblar sobre las cuerdas. Y cuando llegaba a accionar el dedo, pues el sonido era muy ríspido, muy desagradable. Y además no estaba a tempo, no podía coordinar, ¿verdad? Eh, Entonces me decían, bueno, es que tienes que cambiar la técnica y de lugar de comenzar con el dedo que normalmente comienza con otro, etcétera. A mí en determinado momento se me ocurrió que, bueno, iba a entrenar el dedo meñique para también utilizarlo eh, para tocar arpegios, por ejemplo. Uh, También recibí mucha retroalimentación acerca de lo que habían hecho otros músicos para curarse. Desafortunadamente aquí en el lugar en donde vivo, en Puebla o en México en general, no hay una estadística precisa de cuántos instrumentistas padecen esta enfermedad, debido a que hay un tabú precisamente en el asunto este de que normalmente las críticas vienen uh, acusando que tienes una mala práctica o una mala técnica en cuestión de tu instrumento. La mayoría de los estudios que logré encontrar a nivel internacional es que se presentan más casos en músicos, pianistas, guitarristas y algunos instrumentos de aliento. En fin, seguí algunos consejos, otros un poquito chuscos, como de que fulano fue a buscar al último rincón de la selva un chamán que te iniciaba en los ritos de los hijos de Ra y cosas muy curiosas. Pero en fin, dejando eso a un lado, yo siempre tuve la certeza de que iba a volver a tocar la guitarra. Lo sentía en el interior de que yo iba a volver a tocar la guitarra, sin importar lo que fuera. En el Inter, bueno, ya cuando pasaron unos meses, porque además fue paulatino, empecé a ver que mi dedo no respondía, no fue de la noche a la mañana, fue paulatino.
opté por, por buscar alguna otra manera de producir sonido, debido a que en mí era una necesidad el hacer la música. Entonces estaba pensando retomar el cello, ya que en la juventud lo había estudiado durante un par de años. Nada más que mi experiencia con los maestros de aquella época fue bastante mala. Entonces decía, híjole, volver a empezar con el cello, qué flojera. Aunque conocía en aquel entonces un buen maestro de cello que me hubiera podido ayudar, la cosa era que tenía que comprar otra vez otro cello, que es un instrumento caro, a pesar de ser un instrumento de estudio, y que no implicaría, el objetivo era que usara un instrumento que no implicara el usar mi mano derecha, debido a que el arco, pues ciertamente tienes que tener cierta flexibilidad en los dedos, pero no es la psicomotricidad fina que requerimos en la guitarra, por ejemplo. Ambas manos tienen que tener esa coordinación. Ahora bien, pues decidí probar con la mandolina, ya que la mandolina era un instrumento que tenía a la mano. Mi papá me había regalado hace varios años una mandolina que perteneció a mi abuelo. Más bien mi abuelo se la regaló a mi papá cuando era niño para que tomara clases de mandolina. Cuando mi abuelo la compró, ya era antigua la mandolina, la compró en la Ciudad de México en un bazar y era de uso. Para que se den una idea, mi abuelo nació a finales de los 1800. Entonces, para esto ya la mandolina era vieja. Tenía que mandar a componer la mandolina y le pedí el favor a un excelente maestro de Paracho que me la compusiera, pero desafortunadamente no tenía tiempo en ese momento para hacerlo. Entonces empecé a comprar mandolinas por mi cuenta, pero desafortunadamente también estaban hechas solo para las estudiantinas y las tunas, etcétera. No eran unos instrumentos como de mucha precisión, y yo lo que quería era seguir tocando música clásica, música académica. Mi intención era muy ambiciosa, llegar a tocar Bach en la mandolina, debido a que había escuchado en unos videos tocar a dos excelentes mandolinistas. Uno es Chris Tilly de Estados Unidos, que toca con una mandolina bluegrass cosas de Bach de manera impresionante. Avia Vital, un israelí, que toca con una mandolina no tradicional italiana como la que yo tenía, tampoco, hecha por un constructor israelí. Es una mandolina planita, y también tocando Bach y Vivaldi y cosas impresionantes, ¿no? Obviamente yo no iba a alcanzar un nivel de profesionalismo tal como ellos, pero tenía interés de hacer música. Por otro lado, la mandolina, lo único que tenía que hacer era usar una plumilla, como si fuera guitarra eléctrica, que nunca he tocado guitarra eléctrica y nunca había tocado con plumilla tampoco. Pero pues no requería más que el uso de la muñeca y un poquito los dedos para presionar la plumilla, y no tenía que mover el dedo medio. Y también por el otro lado, la mandolina es un instrumento temperado, cuenta con trastes al igual que la guitarra, aunque la afinación es inversa a la guitarra. Más bien la guitarra es inversa a los instrumentos de cuerda frotada, que son afinados por quintas. La guitarra es por cuartas. Entonces es como si hubiera volteado la guitarra y la lectura fuera inversa de tercera a sexta cuerda, es decir, sol, re, la y mi. Esa es la afinación de la mandolina, igual que la del violín. Podría no ser tan complicada la lectura para mí, pensé. De hecho, no lo fue tanto. Así que decidí ser autodidacta. Bajé algunos métodos de la librería de Petrucci, que es gratuita,
no me convencieron ningunos. Y aunque los hice, no me llenaron por completo. Luego empecé a ver obras de un griego que se llama Víctor Kiulapides, espero pronunciarlo bien, eh, y con eso comencé. Luego algunas fantasías de Telemann y finalmente me empecé a meter con la partita 2 de Bach. Pero en fin, eh, mientras esto pasaba, yo no agarraba la guitarra para nada y aún teniendo la conciencia de que tenía que tocar fuera como fuera en algún momento. Eh, un día de pronto me llega un alumno un poquito antes de la pandemia, sería, bueno, antes del encierro, de que nos confináramos durante la pandemia, un alumno nuevo que le costaba mucho trabajo entender cómo poner la mano derecha para la posición de arpegio. Era un alumno diestro. Yo ya desesperado porque él no me entendía y yo no me daba a explicar correctamente, tomé la guitarra para mostrarle cómo tenía que poner la mano y me di cuenta que empezaba a tocar el primer arpegio básico que les suelo enseñar a los alumnos en su primer clase. Se fue el alumno, terminó la clase y yo al día siguiente, no ese mismo día, empecé otra vez a tomar la guitarra y a revisar los estudios como si fuera un alumno nuevo. Me autoenseñé. Para esto no cambié mi técnica para nada. La posición de la mano derecha era tal cual yo había iniciado en la institución en la que me educaron en la guitarra. Lo que sí es que mientras yo tenía este problema tenía dolor en el dedo medio. Por lo tanto, usaba una cinta kinesiológica que me abrazaba el dedo, la estiraba un poquito. Después quizás suba un video, dependiendo de la aceptación que tenga explicando la configuración que yo usaba para esto. Debido a que consulté varias veces a un traumatólogo que me dijo que probablemente lo que tenía, porque él no tenía conocimiento sobre la distonía focal en músicos, es que tuviera dedo de martillo, porque se me quedaba engatillado prácticamente aquí arriba el dedo. Esta cinta lo que haría es que al quedarse así el dedo me ayudaría a subirlo de manera adecuada. Pero lo usé mientras tocaba la mandolina, y muchas veces aparte, porque sí sentía dolor en el dedo. De hecho, me costaba trabajo agarrar una pluma, un lápiz, el encendedor, cualquier objeto que estuviera, la lima que estuviera a mi disposición. Me empezó a costar trabajo mover ese dedo con independencia. Y la cinta lo que hacía era ayudarme, ¿no? Cuando empecé a retomar la guitarra, durante la pandemia, ya en confinamiento, recordé haber leído en una revista hace muchísimos años de científica, de medicina, debido a que mi padre es médico, le llegan este tipo de revistas. Leí que en un hospital de Estados Unidos estaban tratando pacientes con tendinitis, pianistas específicamente, para lo cual, para su rehabilitación, usaban ligas, les colocaban las ligas de determinada manera. No encontré obviamente el artículo de nuevo, porque estoy hablando de un artículo de los años 90 u 80, no recuerdo bien, pero se me ocurrió, bueno, voy a hacer mi propia configuración
con ligas. Ligas son estos objetos que en algunos países conocen como gomas. Y lo que hacía era enredar un par de dedos con el dedo afectado. Esto le daba me daba cierta seguridad en el dedo. Después probé otro tipo de configuraciones que ya después explicaré. Y algo bien importante para usar estas cosas, ¿no? Que no se corte la circulación, que la liga la ablandemos lo suficiente. Podemos utilizar un vaso, una taza, colocarla para que se afloje, porque pues si no vamos a crear un problema mayor. Y entonces probé varias configuraciones, incluso con 2 ligas, poniéndome, a ver si tengo otra aquí, poniéndome, por ejemplo, una en 3 dedos, de esta manera, y luego la otra usando los otros 3 dedos y colocando este aquí, ¿sí? De esta forma. Obviamente, como les digo, sin que cortara la circulación, pero ahorita están muy, muy duras estas ligas como para que haga esas cosas. Y así fue como fui recuperando poco a poco el sentido de la guitarra. A futuro voy a subir algún video en donde explique cuáles son los ejercicios que hice de posición de arpegio, que es, como les repito, lo primero que hago con cualquier alumno, y que obviamente parte del proceso es tener mucha paciencia, descansar del instrumento, de a tiro dejarlo, no estar neciando con que quiero tocar, porque pueden venir lesiones mayores, ¿no? Entonces, ya cuando uno cree que ha descansado lo suficiente, volver a intentar tocar la guitarra, pero sin desesperación, con mucha calma. Y eso fue lo que hice yo. También recordé que en alguna de las clases con mi maestro López Ramos, él explicaba o tenía la teoría de que la velocidad real de escalas de cualquier guitarrista era tocar con un solo dedo, con los que se pulsan las cuerdas, y esa sería la velocidad real. Y dije, bueno, voy a probar con un solo dedo, con el dedo medio, que es el afectado, tocar escalas, ¿no? Y así lo hice, y de hecho todavía lo sigo haciendo. Aparte de tocar las digitaciones naturales, que hacemos todos índice medio, medio anular, índice anular y anular medio índice con 3 dedos, lo hacía nada más con el medio, y se me ocurrió practicarlo incluso con todos los dedos para darles cierta independencia. Claro, no persigo velocidad al hacer esto. Lo único que persigo es que caliente el dedo un poquito, que haya una sensación de movimiento y nada más, ¿no? Con plena conciencia y sin distracciones, claro está, y a velocidades muy, muy, muy lentas. Y bueno, eso es básicamente lo que he venido haciendo hasta llegar a tocar las últimas obras que he montado, que son de mi repertorio antiguo, y algunas otras cosillas nuevas que también he hecho. Y bueno, espero que les sirva de algo. Les digo, voy a ir subiendo estos ejercicios de arpegio para mano derecha, que son los básicos que me enseñaron en la institución en donde me educaron en la guitarra, mis maestros, y que es lo mismo que yo vengo enseñando, ¿no? De hecho, es lo que la mayoría de los guitarristas es lo que utilizan para enseñar en un principio. Espero les sirva de algo. Muchas gracias.
y cualquier duda o comentario que tengan me lo pueden escribir en la caja de comentarios. Gracias.